paz, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Con nosotros el pastor Noé Rivera. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Y esta semana creo que vamos a tener una bendición grande. Esperamos que los que nos escuchan a través de la radio, nos ven por el internet, también sean bendecidos. Así es, pastor. Una enseñanza más el día de hoy. Al transcurrir de los años, por ejemplo, en mi vida cristiana, yo me he fijado y estoy segura, que en todas las iglesias ocurre algo. Hay hermanos que no toman ese compromiso en la iglesia como ese servicio. Muchas veces se excusan. Sí, lastimosamente así es, porque no hay ese compromiso para hacer las cosas que Dios demanda. A veces la gente se entrega, pero no se entrega totalmente. O hay gente que se entrega y dice, pues me entrego yo al Señor, pero no me voy a entregar mi tiempo y mucho menos mi dinero, que es algo que cuesta mucho que la gente haga. Amén, hermano. La Biblia siempre nos enseña algo, siempre da definiciones y nos da una enseñanza de cómo conducirnos. Pero habrá algo que nos identifique a aquellos cristianos, mejor dicho, que se excusan. Sí, en la Escritura vemos una infinidad de ejemplos de personas que cuando fueron llamadas o requeridas por Dios para hacer algún trabajo, se excusaron. Tenemos a Moisés, que en un momento dijo que no sabía hablar, y cuando tú lees cómo Dios le habla a Moisés, te das cuenta que Moisés puso varias, si no me equivoco, 5 excusas para no hacer lo que Dios quería que hiciera. Y finalmente dice la Biblia que Dios se enojó y entonces le dijo que iba a mandar a Aarón para que fuera con él, y que Aarón iba a ser el que iba a hablar y que Moisés iba a ser para Aarón como su Dios. Precisamente hay gente que no se ha involucrado en un servicio a Dios. Quizás llevan años en la iglesia, pero no han tomado la decisión de dedicarse a servir o ver dónde Dios los está ubicando. Sí, no tienen ningún anhelo, no tienen ningún deseo de hacerlo, porque por sus muchas ocupaciones. Fíjate que la Escritura en el capítulo 14 de Lucas nos habla de alguien que hizo una cena, y esto está hablando de Dios. Dice en el capítulo 14, versículo 15, capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó, dice, a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Entonces, normalmente esto lo aplicamos a la gente que no quiere nada con Dios, gente en el mundo que le habla a uno de Dios y siempre tienen excusas para no venir, ¿verdad? En un programa pasado hablamos acerca del afán, pero en esta ocasión vamos a tomar estos mismos versículos porque aplica también a la iglesia de Dios, aquel que por mucho tiempo ha ido a una iglesia y conoce de Dios, pero solo va y así como va, sale. No tiene ningún compromiso, no tiene nada. Entonces, Dios, que es el que está representado aquí como aquel hombre que hizo una cena, dice en el versículo 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y mira la excusa que dio el primero. Dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. La gente a veces no hace las cosas y dice, Dios conoce, ¿verdad? Se excusan que Dios conoce, Dios sabe, tengo algo que hacer, Dios sabe lo que yo tengo que hacer. Entonces
vemos que la primera excusa fue que tenía que ir a que acababa de comprar una hacienda y tenía que verla. Pero cuando tú ves esto, suena ilógico que alguien compre una hacienda sin haberla visto antes. ¿De qué manera compró él una hacienda sin haberla examinado y haberla visto? Entonces la compró y fíjate que es para una cena. Eso quiere decir que la hora ya es tarde, que ya es tarde en la noche quizás para la cena, cuando estas personas son invitadas. Entonces a esa hora determina que tiene que ir a ver, y era algo tan urgente para él que no podía dejarlo para otro día. Ya la había comprado, ya no había manera de decir, oh, no me gusta, no la voy a comprar, ya la compró. Entonces a veces la gente usa ese tipo de excusas para no hacer nada, no puede. Pero precisamente esa es una manera de no comprometerte, de excusas para no comprometerte, porque en este caso él dijo, no quiero. Si lo ameritamos a la vida actual, es como no puedo ahorita, no quiero ir, para no comprometerse, no se quiere comprometer con la iglesia, con el servicio quizás. Sí, porque a la larga cualquier servicio que uno haga en la casa de Dios, conforme va pasando el tiempo se vuelve una carga. Todo servicio es así. Pablo incluso al predicar el evangelio decía, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta carga. Entonces aún la predicación del evangelio, cuando uno comienza a predicar, qué bonito es, y anda viendo cómo predica y a qué hora le dan chance de predicar. Igual alguien quiere hacer algo en la casa del Señor y lo comienza a hacer, pero pasa un tiempo y aquel servicio se vuelve una carga, y a veces eso es lo que la gente no quiere. Quiere hacer un servicio, lo voy a hacer por un año, ¿verdad? O lo voy a hacer por unos meses, pero mire a quién más pone. Y eso fue lo que Moisés le dijo al Señor. Envía tú, le dijo a Dios, al que has de enviar. Y entonces dice que Dios se enojó y le dice, pero no sé yo que Aarón es tu hermano y que habla bien. O sea que Dios le dijo, no te escogí yo a ti, sabiendo que tu hermano posiblemente habla mejor que tú, pero no era eso lo que Dios buscaba. Entonces ese compromiso que al final resulta ser una carga de ese servicio que se da, pues la gente no quiere el compromiso, no quiere donar su tiempo o dedicar su tiempo, y claro, porque tiempo es dinero, dice, entonces a veces tampoco tiene en su corazón el poder ni dedicar su tiempo, ni dedicar su esfuerzo, ni dedicar su dinero, ni dedicar nada de sí mismo, porque lo que quiere es llegar y luego irse y sin que nadie le diga nada. Entonces la gente, una de las excusas es de yo no me meto con nadie, dice, para no tener problemas con nadie. Qué fácil es eso, pero no es eso a lo que Dios nos ha mandado. Entonces cuando uno comienza a trabajar, a hacer la obra del Señor, comienza a levantarse oposición, y ahí es donde comienza a tener problemas. Pero a veces la gente no quiere eso, le huye a eso. Pero por esa misma razón la gente no crece. Ese es el problema. Fíjate que no se desarrolla porque no tiene conflictos, y el conflicto es lo que te hace madurar. Habíamos hablado la otra vez de que somos piedras vivas, y piedra con piedra se va limando las asperezas. Entonces este hombre le dice, tengo que ir, compré una hacienda y la tengo que ir a ver, te ruego que me excuses. Y otro dice que le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Fíjate que es la misma situación, solo que es una inversión de dinero en otro tiempo. Si te das cuenta, estas dos excusas tienen que ver con comprar, tienen que ver con posesiones, y tienen que ver con una compra que ya se hizo, pero que es ilógico que alguien ya haya comprado algo sin haberlo visto antes. ¿Cómo puede este hombre comprar 5 yuntas de bueyes sin haberlo visto? Entonces la excusa es ilógica porque no es racional. Esa es una excusa que se inventó de la manga, se la sacó de la manga para excusarse y no ir. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le está ofreciendo? Le está ofreciendo cena.
Y eso es lo que no quiere ir. Porque para ir a la cena, entonces tiene que tomar una vestimenta, tiene que ir presentable, y eso es lo que no se quiere. Si hubiera sido otro que hace una cena y lo invita, sí va, pero como es Dios y como Dios requiere que haya una vestimenta y que haya algo más que solo ir, entonces no se quiere. Ahora veamos el tercero, fíjate que van dos. Y entonces le dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mira, qué tremendo. Porque, ¿qué tiene que ver casarse? No podía llevar a su esposa. No podía decir, mira, voy a estar 2 horas fuera. Pero esa es la situación. Cuando en el corazón no hay el compromiso en la casa de Dios, entonces se busca la excusa para no estar. Y eso es lo que mucho cristiano hace hoy. Anda buscando excusas para no estar. Pero qué tristeza, porque suena como ingratitud. Mucha ingratitud. Pero vamos a ver que, fíjate que Dios, o hombre que tipifica a Dios, dice en el 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces, claro, en el sentido espiritual, está hablando acerca de Israel, ¿verdad? Que Dios vino a salvar a su pueblo, ellos lo desecharon, y entonces se volvió a los gentiles, que tipifican los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Pero en un sentido literal, quizás lo podemos aplicar al Hijo de Dios, que no quiere. Y fíjate que el Señor se enojó y no les comenzó a reprochar, simplemente dijo, si tú no quieres, agarraré a otro. Y eso es lo que sucede. Y a veces alguien después se da cuenta que lleva 10, 15 años y no lo toman en cuenta para nada. No dirige un culto, pero a veces dice, ¿y por qué conmigo no? Y es que eso se gana. Eso se gana. Fíjate que en el capítulo 7 de Hechos encontramos que hubieron problemas con aquellos que servían a las viudas. Entonces escogieron, dice, a 7 varones que comenzaron a servir. Y aunque estaban llenos del Espíritu, y entre ellos encontramos a Felipe, encontramos a Esteban, personas con una autoridad y un conocimiento y una unción de Dios tremenda, que comenzaron sirviendo a las mesas. Entonces, un hermano con mucha sabiduría me dijo algo hace mucho tiempo y se quedó conmigo siempre. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y creo que eso es es algo tan cierto hoy, porque si tú quieres servir, tienes que ser fiel en lo poco, y si eres fiel en lo poco, entonces se te va a poner sobre mucho. Pero hay gente que quiere lo mucho sin haber sido fiel en lo poco. Entonces alguien quiere predicar sin haber barrido primero. Alguien quiere ser un anciano, un diácono, sin haber servido a las mesas. Y entonces no se puede. Hay que empezar desde el principio, y el principio es servicio. Porque el Señor Jesús dijo, haya en vosotros este sentir, o Pablo, perdón, hablando del Señor, haya en vosotros este sentir, dice, que hubo también en nuestro Señor, el cual, dijo, siendo Dios, no usurpó el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces vino y le lavó los pies a Pedro. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que hay que empezar de abajo. Por eso él dijo, el que quiere ser mayor será vuestro siervo. Y a veces se quiere ser mayor sin servir, y eso no se puede. Hay que ser humildes. Humildes y prestar el servicio, porque no, hay que entender que la iglesia se mueve como es
es algo que es espiritual, pero hay un edificio que hay que limpiar, hay unas bancas o sillas que hay que componer, hay que pagar electricidad, hay que pintar, hay que hacer muchas cosas que son cosas que a veces la gente no se pone a pensar que eso hay que hacerlo. ¿Quién va a barrer la iglesia? ¿Quién? Amén. Siempre hay algo que hacer, y qué precioso cooperar y saber que podemos invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo en aquel lugar donde recibimos bendición, donde recibimos palabra. Usted hablaba acerca de esta parábola que refirió el Señor Jesús, que se refiere a Israel, pero realmente somos muy semejantes muchas veces a este pueblo, y es por obvio se puede atribuir a nosotros como cristianos. Sí, Dios dejó escrito esto para nuestra bendición y para que nosotros viéramos ejemplos de cosas que no debemos hacer. Sin embargo, las seguimos haciendo. Así es, pastor. El día de mañana continuaremos con esta enseñanza. Creo que todavía tiene mucho más que enseñarnos acerca de esto. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.